Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una figura, bueno, fascinante, pero quizá no tan conocida por todos, ¿no? Ernest Addison Moody. Hemos estado mirando textos sobre él, académicos, biográficos, Sí, y vemos que fue un filósofo medievalista, lógico, estadounidense, clave en el siglo XX. efectivamente. Hablamos de un pensador, nació en 1903, murió en el 75, que dedicó, gran parte de su vida a desmontar esa idea tan simplista de la Edad Media como una época oscura. Ujú. Nuestra idea hoy, pues, es explorar cómo Moody, con un análisis súper riguroso, sacó a la luz una sofisticación lógica y científica en la Edad Media que sorprende. Y cómo conectó todo eso con la modernidad. Fue casi como un arqueólogo de la razón, ¿no? Pongamos un poco de contexto, si te parece. Nació en 1903, como decías, formación de primera. Columbia, Harvard, Berkeley, viajó por Europa. Su carrera fue sobre todo en UCLA y Columbia. Sí, sitios potentes. Y tuvo reconocimiento, ¿eh? Le dieron la medalla Gaskins en el 56, presidió la Asociación Filosófica Estadounidense. O sea, no era un cualquiera. Murió en 1975. Para nada. Y su impacto se notó bastante pronto. Su primer gran libro, The Logic of William of Ockham, del año 35, eso fue, una auténtica revelación. A ver, Ockham. Casi todo el mundo lo conoce por la navaja, ¿no? Eso de que la explicación más simple suele ser la correcta. Claro, justo por eso. Esa es la idea general, ¿verdad? Pues Moody destapó algo más, algo bastante inesperado. ¿Qué descubrió exactamente? ¿Qué había detrás de la navaja? Pues presentó a Ockham no solo como el filósofo nominalista de la navaja, sino como un lógico, de una precisión increíble. Demostró que Ockham ya manejaba teorías muy complejas sobre la suposición, la inferencia, que, de forma sorprendente, prefiguraban cosas de la lógica simbólica moderna. O sea que el pensador supuestamente simple era en realidad... Mucho más sofisticado de lo que se pensaba. Exacto. Vaya, desmontó un mito bastante extendido. Y por lo que veo en los textos que manejamos, no se quedó solo en Ockham. No, que va. En Truth and Consequence in Medieval Logic, que es de 1953, fue todavía más lejos. Puso sobre la mesa cómo otros lógicos medievales, como Juan Buridán o Alberto de Sajonia, ya distinguían con mucha claridad entre consecuencia formal, o sea, la que depende de la estructura lógica, y la material, que depende más del significado. Conceptos que hoy son básicos en lógica, ¿no? Fundamentales para entender la validez lógica hoy en día. O sea, estaban muy adelantados a su tiempo en ese aspecto. Y aquí es donde la cosa se pone, yo creo, súper interesante. Porque su investigación no fue solo lógica abstracta. Se metió también de lleno en lo que llamaban la ciencia de los pesos, ¿no? Y la física medieval. Precisamente. Y lo que encontró ahí fue, igual de revelador. Figuras como Buridán, por ejemplo, con su teoría del ímpetu, Ah, sí, he leído algo sobre eso. que es una precursora clarísima de la idea de inercia que luego desarrollaría Newton. O, por ejemplo, Niccolò Resme, que usaba gráficos para representar funciones, imagínate. E incluso especuló sobre si la Tierra rotaba. Increíble. Moody demostró que esta gente no eran simples repetidores de Aristóteles, ni mucho menos. Estaban poniendo las bases para la revolución científica. Argumentó con mucha fuerza contra esa idea de que hubo una ruptura radical, un corte total, entre el medievo y la modernidad. ¿Y cómo hacía para desenterrar todo esto? ¿Cuál era su método, su enfoque? Pues en una combinación muy potente, la verdad. Por un lado, un dominio filológico brutal del latín y el griego medievales. Dominaba los textos. Clava, la base. Por otro, un análisis lógico implacable, usando herramientas de la lógica moderna para interpretar esos textos antiguos. Y muy importante, una contextualización histórica súper cuidadosa. Evitaba siempre el presentismo, el juzgar el pasado con ojos del presente. Eso es. Intentaba entenderlos en su propio contexto, que es clave. Vale. Entonces, si tuviéramos que resumir, que destilar las ideas centrales de Moody, ¿cuáles serían? A ver, podríamos decir, primero, la lógica es como la columna vertebral de la filosofía y su desarrollo es un proceso histórico acumulativo. Segundo, hay una continuidad súper importante entre el pensamiento medieval y el moderno, tanto en lógica como en ciencia. No una ruptura total. Tercero, es vital entender a los pensadores en su propio momento histórico. Y cuarto,
Una crítica a cómo se había marginado históricamente toda la riqueza intelectual de la Edad Media. Lo que me parece fascinante, y creo que los textos lo reflejan bien, es que él no buscaba crear su propio sistema filosófico. No era ese tipo de pensador. No, para nada. Era más bien un historiador, un analista meticuloso, que colectaba mundos, ¿no? Que rehabilitó la lógica y la ciencia medievales, demostrando su influencia posterior. Exacto. Y su legado yo creo que tiene una relevancia enorme hoy en día. En esta época nuestra, a veces tan saturada de información, pero, bueno, falta de rigor, ¿no? Totalmente. Pues ese énfasis de Moody en el análisis preciso, en la claridad conceptual, en la perspectiva histórica, es fundamental. Nos recuerda que hay que cuestionar las narrativas fáciles sobre el pasado y valorar cómo el conocimiento se construye sobre capas anteriores. Claro. Recuperar la lógica medieval, como hizo él, subraya la importancia de la estructura, de la inferencia válida, de buscar la verdad en nuestro propio razonamiento y en cómo usamos el lenguaje. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? El trabajo de Moody nos deja una pregunta ahí flotando, ¿verdad? Sí. ¿Qué otras racionalidades olvidadas, qué otras tradiciones intelectuales valiosas podríamos estar ignorando hoy? Quizá por prejuicio o simple desconocimiento. Y sobre todo, ¿qué podríamos estar perdiendo al hacerlo? Algo parecido a cómo se ignoró durante tanto tiempo la sofisticación del pensamiento medieval antes de que gente como Moody nos ayudara a verlo de otra manera. Es una reflexión potente, sí. Muy necesaria, diría yo.